puedo comentar muy rápidamente que ha salido un paper que quiero darle las gracias a Héctor Cantero, que fue quien me lo hizo llegar en el club de fans en Facebook, porque yo no lo había visto. Y para que tú veas la gente esta que dice, esto de las redes sociales, ¿para qué sirve? Es una tontería, solo está para que la gente se insulte. Digo, bueno, depende de quién sigas, depende de Claro, quién sigas. claro. Y, por ejemplo, pues mira, me ha resultado interesante que este oyente Héctor Cantero, al que le mando un saludo y el agradecimiento, me hiciera llegar este artículo que tiene que ver mucho con lo que estuvimos hablando hace 2 semanas, no la semana pasada que tuvimos las grabaciones, sino la anterior. Estuvimos hablando de ese problema que ahora mismo, para mí, francamente, es el problema más acuciante que tiene la física solar. Por cierto, la semana pasada fue el congreso en Valencia de la Asociación Astronómica Europea. Europea, Está EAS y la SEA. EAS, exacto. Y había ahí un simposio de 2 días sobre física solar y de este problema no se habló. Y esto te indica un poco cómo está la gente. O sea, cada uno va a su rollo, cuenta su historia. Claro, este es un problema que empezó a surgir en 2004. Y yo creo que ya hemos llegado a una especie de situación de hastío, como yo comentaba hace 2 semanas, porque no hay una solución que se vea a la vista desde el punto de vista de la espectroscopía para resolver esta dicotomía, ¿no? Ahora resumo un poco lo que es, pero o sea, me fastidió un poco en el Congreso que a veces estamos tanto mirándonos el ombligo y cada uno contando lo que hacemos y tal, y a veces se nos va un poco el big picture, ¿no? La imagen grande, decir, bueno, pero vamos a ver, tendríamos que estar discutiendo. Solo hubo una mención a ese problema y fue en una pregunta que le hice yo a una persona que está hablando además sobre sismología estelar, que me pareció muy interesante la conferencia. De esto tenemos que hablar otro día, por cierto, porque fue de donde saqué ese tweet que creo que algunos de ustedes vieron, en el que afirmaban que la heliosismología había llegado a un nivel de precisión en el que podía mejorar los resultados de la física nuclear en cuanto a ritmo de reacciones nucleares, de por lo menos algunas reacciones nucleares, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Tenemos que tratar ese tema, porque además hay un paper sobre eso, ¿no? Mm. En un episodio futuro. Pero bueno, el caso, el problema. ¿Cuál es el problema? El problema del modelo solar, mal llamado para mí, el problema del modelo solar, es que pena no estuvieras ese día, Francis, porque creo que te hubieras indignado tanto como yo si hubieras estado al escuchar esto. Resulta que la composición química del Sol está siendo cuestionada. O sea, pensamos, en los años 80 se establecieron los cimientos de lo que es de qué está hecho el Sol. Y eso, claro, es una cosa fundamental a la hora de entender y de modelar el Sol. Y resulta que esa composición química, ese modelo solar, cuando se empezaron a hacer observaciones heliosismológicas, eso encajaba a la milésima parte y era uno de los grandes éxitos de que se anunciaban, ¿no? de la astrofísica, como decir, qué precisiones tan exactas tenemos con este modelo de una estrella que encaja a la milésima, ¿no? En astrofísica no suele haber cosas que encajen a la milésima. O sea, normalmente si tienes un 10% de error ya te pones muy contento. Si tienes el orden de magnitud, ya dices, oye, esto está bien. O sea, encajarlo a la milésima es de esas cosas que se venden como decir, bueno, una historia Mm. de éxito, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en 2004 empezaron a salir una serie de artículos de un grupo liderado por Martin Asplund, un investigador alemán, en el que decían que eso, la composición química del Sol estaba mal, se determina sobre todo haciendo espectroscopía de la fotosfera, viendo las líneas espectrales, porque cuanto más fuerte sea la línea, más abundancia de ese elemento hay, obviamente. Y esta gente empezó a hacer una revisión con todo más moderno, datos atómicos modernizados. Claro, esta determinación de la abundancia química depende del modelo de atmósfera. Claro. Necesitas tener un modelo de la atmósfera solar, como todo en astrofísica. Entonces, bueno, con modelos más nuevos, más modernos y tal, a ellos les salía una composición que es básicamente la mitad, o sea que hay la mitad de todo de lo que había antes. Y eso generó un gran debate, por decirlo suavemente, sobre todo cuando se empezó a ver que con esa nueva composición no encajaba ya, o sea, el modelo ya no encajaba con la heliosismología, ¿vale? Entonces, ese es el momento en el que uno debería decir, bueno, este grupo, la composición química que propone, tiene un problema porque no encaja con el modelo. Pero de alguna forma, o sea, el marketing de este grupo y de Asplund ha sido tan bueno que
la comunidad, incluso fuera de la comunidad solar, la comunidad astrofísica empezó a adoptar esa nueva composición química como la correcta, y como no encajaba con el modelo y con la heliosismología, a eso se lo llamó el problema del modelo solar. O sea, de repente el modelo tiene un problema, ¿no? Que tú dices, a ver, y yo lo comparaba con lo de la tensión de Hubble, ¿no? Claro. Si tú tienes un modelo que ha funcionado siempre muy bien y ahora tú le vas a cambiar, bueno, esto es un poco un resumen de lo de la semana pasada. Resulta que esa nueva composición química no encajaba y tal. Y yo digo, bueno, vale, pues digamos que hay un debate, pero de alguna forma la impresión que ha quedado no es que hay un debate sobre la composición química del Sol, sino que hay una nueva composición química del Sol, que es la correcta, que ha adoptado mucha gente como la correcta. Bueno, esta persona se ha hecho muy importante, ¿no? Muy famosa en astrofísica. De hecho, ahora es director de un centro de investigación en Australia, Martin Asplund. Y como yo decía, a ver, me cae muy bien y me parece que es un tío que hace un trabajo muy serio eh, y se puede discutir con él, ¿no? Porque, digo discutir porque yo estuve unos años trabajando en ese tema, incluso con Andrés dirigimos hace poco una tesis doctoral, que fue lo último que hice en ese tema, de Melania Cubas, y yo siempre los resultados que he obtenido eran más bien consistentes con la anterior, con la que cuadraba con el modelo. Entonces digo, bueno, vamos a ver, digamos que aquí hay un debate, que hay una controversia y que habrá que establecerla, ¿no? Pero, no sé, de alguna forma ha quedado la impresión de que no hay controversia, de que es la nueva y ya está, porque es más nueva. Bueno, pues resulta que, como digo, por una parte esa composición nueva tiene el problema de que no encaja con el modelo y con la heliosismología. Y yo dije que la espectroscopía, o sea, después de todo esto que hemos estado discutiendo, o sea, yo estoy convencido de que se pueden aportar algunas cosas y este trabajo que hicimos en esta tesis doctoral creo que es una línea, porque el problema es que es demasiado fino, o sea, hay que hilar demasiado fino. Y la línea de este grupo de Asplund y su gente es intentar afinar todo lo posible, meter todos los últimos datos atómicos, los últimos... Y yo soy de la opinión de que no, lo que hay es que buscar indicadores más robustos, porque el ir metiendo el último ingrediente de no sé qué, hoy te puede dar la razón, pero mañana hay otro ingrediente nuevo que te la quita, ¿no? O sea, si tienes que hilar tan fino en algo, es que probablemente no eres capaz de distinguir entre una cosa y otra. Y hay que intentar buscar indicadores más robustos a eso. Yo creo que básicamente con espectroscopía, fue lo que dije hace 2 semanas, va a ser difícil resolver ya esta cuestión. O sea, parece mentira, pero un factor 2 de abundancias químicas en el Sol no somos capaces de determinarlo con espectroscopía, o por lo menos no de una forma que no deje género de duda. Yo creo, a ver, en mi opinión, creo que es claro, o está claro, que la composición correcta se parece más a la antigua, con las abundancias altas, pero bueno, entiendo que hay gente que opina lo contrario y si realmente tenemos ese nivel de discusión, creo que eso no se va a poder resolver solo con espectroscopía. Y por eso decía, pues habrá que mirar con observaciones del viento solar, con otro tipo de observaciones, a ver cómo se puede resolver esto. Para eso te iba a preguntar, ¿las nuevas sondas que se han enviado en los últimos años pueden ayudar a resolver o a intuir un poco esto? La Parker no está hecha para eso. Solar Orbiter tiene algunos instrumentos de medida in situ de iones en el medio, pero creo que no, porque además es que hay otro problema adicional, que es que resulta que las capas exteriores, como la corona, tienen una composición química diferente, eso se conoce. Claro. No se entiende bien por qué, pero es un efecto conocido. Y el viento solar ya sí que se ha medido antes, y por ejemplo el Solar Orbiter puede ayudar a hacer medidas de viento solar, pero sabemos que la composición de viento solar no coincide del todo con la composición de la fotosfera, ¿no? Del Sol. Claro. Y bueno, hay diferentes escenarios de por qué eso podría ser así, pero vamos, es otro tema que ya tiene sus problemas de por sí también, ¿no? Pero bueno, todo, o sea, sí, hay que mirar todo, lo que dan las ondas del medio interestelar, intentar resolver eso, o sea, de alguna forma tenemos que buscar otras formas de ver el asunto, ¿no? Y resulta que acaba de salir un paper con neutrinos, que es una forma muy interesante, y además habiendo aquí tantos, o por lo menos un par de neutrinólogos, qué pena que no pudiera venir a París y que Claro, seguro claro. que le hubiera interesado. Doctor Neutrino. El doctor Neutrino. Digo, bueno, igual les va a interesar también este paper, ¿no? Es un artículo de Borexino que se puso en el archive. Borexino es una colaboración que tiene un experimento de detección de neutrinos en Italia, en
mencionábamos antes el Gran Sasso, ¿no? Este macizo de montañas en el cual hay una serie de experimentos muy interesantes de detección de materia oscura, detección de neutrinos, etcétera, porque te metes debajo de la montaña, bajo un montón de toneladas de roca, y ahí no llega nada salvo partículas como los neutrinos, ¿no? Que pueden atravesar esa roca como si no hubiera nada en medio. Y entonces Borexino, hace poco hablamos de Borexino, no recuerdo en qué episodio, porque por primera vez había detectado neutrinos solares del proceso CNO. En el Sol, el 99% de las reacciones nucleares son de un tipo que se llaman las cadenas PP, pero hay un 1% que son de otro tipo de reacciones. Bueno, son las mismas reacciones, pero digamos la forma en la que se catalizan las reacciones es diferente. Es lo que se llama un ciclo CNO, en el cual las reacciones nucleares están catalizadas por núcleos de carbono, de nitrógeno y de oxígeno. Catalizadas quiere decir que no se fusionan esos elementos, no se fusiona el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, pero de alguna forma intervienen en la reacción para permitir que protones se acaben fusionando y formar núcleos de helio, ¿no? Entonces, estos elementos intervienen en la reacción y claro, ¿qué tiene de interesante? Que las reacciones que están catalizadas por estos elementos, el ritmo al que se producen esas reacciones depende directamente de la abundancia de esos elementos. Si hay el doble de carbono, vas a tener el doble de reacciones en ese ciclo mediadas por el carbono. Este es un ciclo del CNO, es muy interesante porque en el Sol no es muy dominante, pero en las estrellas masivas sí. Las estrellas masivas generan la mayor parte de su energía con el ciclo CNO. Y de hecho yo no sabía este dato, lo vi en la introducción de este paper. La mayor parte de las reacciones nucleares del universo son dadas por el ciclo CNO. Sí. Lo cual es contraintuitivo porque hay menos estrellas masivas que estrellas pequeñas. Entonces, las estrellas Eso masivas es son menos. interesante. Claro, es contraintuitivo, en serio. Es contraintuitivo, son menos, pero fusionan mucho más. Las estrellas pequeñas viven más porque, digamos, economizan más el uso de su Los combustible, recursos. de los recursos, mientras que las estrellas más masivas, de hecho, además creo que va con la temperatura, la cuarta, si yo no recuerdo mal, o algo así. Las estrellas más masivas viven menos porque se comen muy rápidamente su combustible, generan muchas más reacciones. Entonces, bueno, el dato es un poco curioso, no lo conocía. La mayor parte de reacciones nucleares en el universo se producen por el ciclo CNO. Bueno, pues como Borexino ha medido este ciclo, ha medido los neutrinos producidos por este ciclo CNO, en este artículo hacen un análisis más detallado de los neutrinos que detectan y los ponen en el contexto del modelo solar. Y bueno, no les voy a aburrir mucho, pero la conclusión a la que llegan es que los neutrinos del ciclo solar que detectan básicamente están desfavorecidos a más de 3 sigma cuando combina sus resultados con otros resultados de berilio y de boro, etcétera. A nivel de 3 sigma desfavorece o descarta el modelo de baja metalicidad, o sea, la composición química esta nueva de Asplund y colaboradores, ¿no? Ajá. Con lo cual es otra indicación totalmente ortogonal, totalmente independiente, que, digamos, es incompatible con esta nueva composición química. Entonces, bueno, me parece muy sorprendente el timing, ¿no? La sincronización de... Yo creo que esta gente escucha Coffee Break y sacaron el paper. No, de hecho, Sin duda. Bueno, la verdad es que me produce cierta alegría morbosa, debo decir, porque uno debería ser desapasionado con estas cosas y no tener sentimientos y decir, bueno, los resultados son los que son y la verdad es la que es. Pero hombre, cuando te dan la razón, pues es como que te da más gustito, ¿no? Como, o sea, un científico perfecto no debería alegrarse ni entristecerse porque te den la razón o no. O sea, te deberías alegrar cuando se descubre la verdad. Claro. Pero bueno, esto es un elemento que me parece interesante y yo lo que espero es que estas cosas sirvan por lo menos para que la gente, sobre todo la que no está muy metida en los detalles, entienda que no es... o sea, que no hay que dar por sentado que sí, que la composición del Sol es la nueva, sino que por lo menos hay controversia sobre eso. Claro. ¿Vale? Yo he de decir que con el tema de dar los datos más recientes como los más nuevos como los buenos, caí yo también durante la tesis, porque yo tenía que usar los parámetros cosmológicos para el tema de las lentes gravitacionales y tal. Y cuando salió lo de Planck,
Digo, vale, pues para los cálculos pongo los nuevos, que son ya los más robustos y tal, y listo. Pero entonces empezó a verse la discrepancia, que no se cuadraban los de Planck con los otros, y al final el campo volvió a decir que el lambda era 0,7 y la de materia era Sí, 0,3, en vez de claro. poner el 0,80 y tal, y que la constante de Hubble era 70, y todos volvieron a eso. Y yo ya digo, es que si lo cambio de nuevo, tengo que volver a rehacer todos los cálculos. Así que en mi tesis hubo una parte que quedó con los parámetros homológicos de Planck, porque digo, lo hago lo más nuevo posible, lo más para el resultado mejor, ¿no? Y A la mí, gente al a mí- final volvió a 0,7, 0,3, 0,3. ok, menos mal que no te, porque la tesis es una cosa de largo aliento, eso te puede estropear todo. Yo en el 2014 di el curso de cosmología en la universidad y salió justo en el momento que empezó el curso, en el segundo semestre, salieron los datos de BICEP 2. Digo, Uf, ahora uf. digo, entonces esperaba, de hecho me acuerdo que digo, cuando llegó a inflación, que es como más o menos en noviembre, diciembre, Claro. al tema de inflación, digo, espero que esto ya se haya corregido o confirmado, pero digo, no quiero decir que el R es tan grande cuando llegue inflación. Y en septiembre ya se quedó claro que no, nos Claro. olvidaba, era mucho polvo y no lo habíamos visto. Menos mal, pero digo, ese es el problema de estar actualizado con algo, ¿no? Uno dice, uy, no quiero Claro. decirle a estos chicos algo incorrecto y encima no sea culpa mía. Por eso, volviendo a un tema del principio del programa, me gusta más leer annual reviews que papers individuales. Porque ahí te ponen en contexto todos los resultados del campo y puedes decir, esto está diciendo Claro. tal, pero no es solamente el descubrimiento nuevo, que claro, ellos van a decir que es el bueno. Claro, claro, es lo que decimos siempre de cuando, bueno, sobre todo creo que a raíz de la pandemia y de todo lo que se publicaba y todo lo que salía, que decíamos que, bueno, Claro. pero bueno, en ese caso, pero también en todo lo demás, no hay que tomar el último resultado que sale en los medios de comunicación, como que esto ya es la verdad absoluta porque es lo Claro. último que ha salido, no. Eso hay que ponerlo en el contexto de todo lo demás y ver cuál es el consenso científico sobre una determinada cuestión, la que sea, ¿no? No porque ahora salga un artículo diciendo, yo qué sé, 2 y 2 son 5, pues ahora de repente, 2 y 2 son 5. No, hombre, a ver, eso Igual, es lo que dicen esas personas, pero... me gusta como epítome decir cuán lindos y pequeños somos, ¿no? Acá en la Tierra todavía hay gente peleándose por de qué está hecho el Sol. Al fin y al cabo, Ya. no Sí, es menos pueril que eso, digamos, ¿no? Y no deja de ser hermoso también. Un montón de gente debatiendo sobre de qué está hecho eso. Pero si ya está realmente, descubierto, ¿por qué seguimos estudiando el Sol? Si ya sabemos. realmente esa es la pregunta, ¿no? Y sobre todo el pensar que lo sabíamos, pero que eso Claro. era una cosa súper conocida, y de repente viene alguien y te lo cuestiona todo, ¿no? Y dices, uy, pues igual no, y ahora hay que revisarlo todo. Ujú. Te iba a preguntar, Héctor, eso que dices de la tesis, pero realmente lo importante es, ¿los resultados que sacabas eran sensibles a esa variación? Cambiaban un poco, pero es que claro, el efecto del lente gravitacional suele depender mucho de la posición exacta, donde están las cosas. Entonces, si queríamos poner halos de materia oscura de tal masa, cada uno tenía su radio concreto. Entonces, un radio concreto a tal distancia, pues en segundos de arco va a ser diferente según los parámetros cosmológicos. O sea, tú tienes el redshift, el desplazamiento rojo de la galaxia, y si están viendo tamaños, pues la relación entre el tamaño angular y el desplazamiento al rojo depende de la evolución de la expansión del universo y tal. Entonces, para calcular, vale, tantos segundos de arco en la fuente es tantos kiloparsecs. Entonces, esos valores cambiaban ligeramente. Entonces, si querías ponerlo con decimales, pues Ya, usamos pero no es decimales porque que, era teórico el resultado, pero claro, ya, pero no es que te invalide los resultados, no es que no hayas los dicho, es invalidaba, pero que, ya la claro, precisión. uh, sí. Tú tienes que decir en el paper, en este artículo usamos los parámetros cosmológicos tal, tal y tal. Entonces ya tenía que dejarlo como los de constante de Hubble de 0,68 y todo así. Y no podía cambiarlo a los más correctos, o sea, los más aceptados, digamos, de dejar energía oscura 0,7, materia oscura 0,3 y constante de Hubble 0,7 también. Si lo quería volver a cambiar, tenía que rehacer todos los cálculos, porque los valores numéricos que salían eran ligeramente diferentes. Siempre, Entonces, siempre me han parecido muy redondos, de todas formas, esos valores. Ese claro. 0,7, 0,3. Sí, pero es básicamente se deja el redondeo porque no sabemos realmente Claro. el valor
Correcto. Entonces, el poner más precisión, cuando ahora se está cuestionando si realmente en las galaxias que están más en la parte local que la parte del fondo cósmico de microondas, pues afectar. O sea, al verse que la parte del fondo cósmico de microondas es lo que discrepa con la parte local, si estamos usando galaxias a corrimiento rojo de 1,5 como mucho, hubiera que haber usado los anteriores, los que no eran de Planck. Mm. Entonces quedó como, acabo la tesis ya, es que no puedo volver a recalcularlo todo, pero se te queda la espinita clavada.